Un saludo a todas y a todos mis estudiantes de filosofía. Les saluda el profesor en filosofía Jairo Antonio Popó Vallecilla y magíster en educación, y hoy voy a compartir con ustedes qué es la filosofía analítica. Se han dado los nombres de análisis, el análisis, filosofía analítica y otros, como análisis lógico, análisis filosófico y muchos más. A varios modos de hacer filosofía que constituyen, vistos en perspectiva histórica, un amplio movimiento, tendencia, talante o giro que incluye autores de diversas procedencias y que ha pasado por varias fases desde sus orígenes a comienzos del siglo XX. Los nombres análisis y analítico revelan que algo en dicho movimiento que se relaciona con la tendencia a usar métodos propios de varias formas de análisis clásico, pero conviene distinguir entre este último y la filosofía analítica, no solo porque muchas veces se entiende el análisis de modos distintos que los clásicos, sino también y sobre todo porque hay en dicha filosofía supuestos y finalidades que solo se entienden en su propio contexto histórico. Históricamente, la filosofía analítica surge en Inglaterra con Moore y Bertrand Russell, y en el caso de Russell está estrechamente relacionada con los desarrollos en la lógica de Boole y Frege. Ello ha hecho que en ocasiones se hayan casi identificado filosofía analítica con lógica, y que se haya llegado a la conclusión de que todo lógico es un filósofo analítico, y todo filósofo analítico está por lo menos interesado en lógica. Pero aunque esto es cierto, en numerosos casos no lo es en otros. Algunos estiman que la lógica formal es una disciplina neutral respecto a toda toma de posición filosófica, y otros consideran que la filosofía es examen del lenguaje corriente u ordinario, sin relación con el aparato de la lógica formal. En los mismos orígenes de la filosofía analítica en Inglaterra, con Russell y Moore, tenemos dos de las grandes orientaciones de dicha filosofía, respectivamente centrados en la lógica y en el lenguaje corriente. Otra fuente histórica de la filosofía analítica se encuentra en los trabajos que van desde Mach y Hertz hasta el Círculo de Viena y el positivismo lógico. La lógica y la filosofía de la ciencia son ingredientes importantes en este desarrollo, y la lógica muy en particular si se tiene en cuenta asimismo el Círculo de Varsovia. Pero no hay rasgos simples que caractericen estos desarrollos. Así, desde fuera, pueden parecer insignificantes las diferencias entre el Círculo de Viena y el primer Wittgenstein, pero vistas con mayor atención pueden llegar a ser considerables. En ocasiones se ha caracterizado la filosofía analítica por una serie de simpatías y diferencias, tendencia antiidealista, rechazo de la especulación y de la metafísica, atención a cuestiones suscitadas en y por el lenguaje, desenmascaramiento de problemas tradicionales en cuanto a embrollos causados por las ambigüedades o por el uso inapropiado del lenguaje corriente, entre otros. Pero aunque ha habido una dosis importante de antiidealismo en muchos autores, ha habido asimismo dosis de fenomenismo en otros. El rechazo de la especulación y de la metafísica dependen en buena parte de lo que se entienda por estas palabras. La atención al lenguaje se ha manifestado en formas muy distintas. El lenguaje corriente puede producir embrollos, pero algunos lo han estimado como el punto de partida para el análisis. Ninguna tendencia filosófica de alguna amplitud es reducible a rasgos simples o típicos. Tal sucede con la fenomenología, el existencialismo, el marxismo, el estructuralismo, para mencionar solo corrientes de considerable paso en el pensamiento contemporáneo. La llamada filosofía analítica no es una excepción. Con todo, hay semejanzas familiares en la mayor parte de los filósofos analíticos que se reconocen en la preferencia por ciertos problemas, la elección de cierto vocabulario y de ciertos ejemplos,
Estos parecidos de familia no son sin embargo suficientes para caracterizar las muchas fases y variantes de la filosofía analítica, ya que muchas de estas fases poseen rasgos propios. Ahora bien, mejor que indicar tales preferencias, es mejor bosquejar un breve cuadro histórico y complementarlo con varias clasificaciones que se han ofrecido del análisis. Siguiendo la enumeración presentada en el libro del autor Cambio de marcha en filosofía, tenemos las siguientes formas que se han sucedido en orden cronológico aproximado. Primero, el análisis lógico en el sentido de Russell, con el posterior desarrollo del atomismo lógico y uso de los recursos de la lógica formal. Esto lleva a intentos de construcción del llamado lenguaje ideal. 2. El análisis de Russell es contemporáneo al análisis de Murrow y sus discípulos, a veces próximo al neorrealismo. Las incorrecciones expresadas en el lenguaje corriente se eliminan por medio de un análisis de este mismo lenguaje, sin recurrir a lenguajes formalizados. 3. La Liga Mach y el fenomenismo en Austria. La Liga Mach y el fenomenismo en Austria, con especial atención al estudio del lenguaje científico. Originados en parte en esta tendencia, se forman el Círculo de Viena y el positivismo lógico o empirismo lógico, con fuerte tendencia antimetafísica, división de todos los enunciados en tautologías y enunciados fácticos, propensión reduccionista. Discusiones sobre el principio de verificación y atención a la estructura lógica del lenguaje de la ciencia. Esta tendencia se prosigue con lo que se ha llamado filosofía ortodoxa de la ciencia, con la elaboración de la forma nomológico-deductiva. Cuarto, partiendo de algunos de los problemas suscitados dentro del positivismo lógico, se desarrollan las doctrinas de Popper, que luego se extienden y diversifican considerablemente, dando origen históricamente a lo que se ha llamado nueva filosofía de la ciencia. Quinto, el primer Wittgenstein, que algunos consideran como una de las dos grandes formas de la filosofía analítica, está ligado históricamente al nivel 1 y 3 que hemos ya comentado, pero difiere de ellos en varios importantes respectos. 6. La diversificación del positivismo lógico, filosófica y geográficamente coincide con una nueva fase del análisis, relacionada en gran parte con el último Wittgenstein. En algunos adopta la forma del titulado positivismo terapéutico, en otros la del análisis del lenguaje corriente u ordinario. Con el pluralismo lingüístico wittgensteiniano y post-wittgensteiniano se conjugan los pensadores del llamado grupo de Oxford, que incluyen varias direcciones como el análisis informal de Wright, análisis conceptual de Strawson y fenomenología lingüística de Austin. Séptimo, juntamente con el punto anterior, se amplía el campo de intereses de los filósofos analíticos. Hay considerables diferencias entre el positivismo lógico ortodoxo y el holismo pragmatista de King. Se abandona casi enteramente el viejo reduccionismo. Se desarrolla una nueva teleología. Los filósofos de la ciencia se interesan crecientemente por el papel que desempeñan los marcos conceptuales, por el peso teórico de los propios hechos y por contextos no enteramente equivalentes al de justificación, al intuicionismo ético de los primeros tiempos y al emotivismo ético de la época en la que ejercía aún influencia el positivismo lógico. Sucede el prescriptivismo ético. Llega a su máximo la diversificación de tendencias analíticas. Octavo, se despliegan tendencias que se han caracterizado como postanalíticas, por cuanto sin abandonar mucho de los métodos y buena parte del talante de la tradición analítica, se suscitan nuevos intereses, se reinstauran problemas tradicionales. Empiezan más intensas relaciones entre la filosofía analítica y otros giros filosóficos. Otra clasificación de filosofía analítica se debe a L.S. Stedvin, anterior a la Segunda Guerra Mundial. Esta autora habla de 4 tipos de análisis:
que son más bien formas posibles de análisis que tendencias dentro de la filosofía analítica. La primera, el análisis como definición analítica de expresiones simbólicas, tal como es empleado por Russell, especialmente en su teoría de las descripciones. Segundo, la aclaración analítica de conceptos, uno de cuyos ejemplos es el análisis de Einstein de simultáneo. Tercero, el análisis postulativo o postulacional usado en la construcción de un sistema logístico. Cuarto y último, el análisis directivo, que produce enunciados ostensivos cuyos símbolos corresponden a hechos atómicos. En resumen, la filosofía analítica es una rama de la filosofía que se centra en el análisis del lenguaje y la lógica para abordar problemas filosóficos. Retomamos que se originó a principios del siglo XX y se caracteriza por su enfoque claro, preciso y riguroso en el uso del lenguaje, buscando descomponer problemas complejos en partes más manejables. En lugar de tratar de construir grandes sistemas filosóficos, los filósofos analíticos prefieren resolver cuestiones específicas con métodos detallados y argumentación lógica. Esta aproximación ha influido en áreas como la filosofía del lenguaje, la ética, la filosofía de la mente y la epistemología, entre otras. La filosofía analítica busca claridad y precisión en el pensamiento filosófico mediante el análisis cuidadoso del lenguaje y la lógica. Bueno, mis estudiantes, con esto termino el video de mi canal Pensamiento Virtual y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.